Si lo bendiga, hermanos. Pónganse de pie, vamos a tener un último coro. En nombre del Señor. Estamos en la batalla. Dice estamos batallando. El camino del Señor no es todo fácil. Dice que en el Salmo 34, versículo 19, dice: muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Señor. Lo importante es estar en batalla, estar en combate, porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo, dice acá, dice la persona, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Dice esta alabanza, este coro: batalla, no es batalla si no viene la prueba. Jesús, yo bien pelearé la batalla. Batalla, no es batalla si no viene la prueba. Con Jesús, yo bien pelearé la batalla. Papá es en la batalla, papá es en la batalla, papá es en la batalla, mi hermano en la batalla, hermanos en la batalla, hermanos en la batalla, todos estamos en la batalla. Tomen sus lugares. Es importante el hecho de combatir juntos, pelear juntos la batalla. Hay una batalla, esta es la palabra, que nuestra lucha es contra espíritus, contra potestades, contra principados, contra príncipes de las tinieblas. Y esa es nuestra lucha. No es contra carne, no es con el hermano, no es con la hermana, es contra principados, contra espíritus fuertes, poderosos. Sí, por eso el que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. ¿Por qué tenemos esta alabanza? Empezamos: papá está en la batalla, mamá está en la batalla, los hermanos, los hijos, los familiares, todos estamos en la batalla. En este último tiempo, el enemigo dice que ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda muy poco tiempo. La palabra del Señor dice: ay de los moradores de la tierra. Es una queja, es una expresión de sufrimiento, es una expresión que denota dolor. Dice: ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un adversario, tenemos un enemigo que ha venido, dice, con grande ira. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso que tenemos que combatir juntos, en familia. Es triste cómo el enemigo ha destruido familias, cómo el enemigo va destruyendo al padre de familia o a la madre de familia. Si no puede con los padres, empieza con los hijos. Pero cómo el enemigo en estos últimos tiempos se ha dedicado más a destruir familias. Es muy triste de ver cómo las familias se están desintegrando. Algo que ha llamado siempre la atención: el 10 de mayo es el día que se ha escogido para festejar a la madre, para festejar a mamá. Y ese día 10 de mayo no pasa desapercibido. No pasa desapercibido, siempre está presente en los corazones, en la mente de cada uno de los hijos. Hay quienes se encargan y llevan serenata a altas horas de la madrugada. Que es el que encarga, que compran los regalos más caros para llevarle el 10 de mayo a su mamá.
Y me llama la atención, ¿por qué? Porque viene el Día del Padre, que no tiene fecha, que es el tercer día, el tercer domingo del mes de junio, y que pasa para muchos desapercibido. Hoy precisamente se le está festejando a papá y muchos pasan desapercibidos. Muchos tienen esta fecha y pasan por desapercibido. Aquí lo importante no es tanto la fecha, sino la relación que debe haber entre padre e hijos. La relación que debe haber entre madre e hijos. Estoy seguro que una mamá estaría más a gusto que sus hijos fueran obedientes, que sus hijos vinieran a los cultos los 364 días del año, y que ese día, 10 de mayo, estaría mucho mejor que le sirvieran al Señor los 364 días, que obedezcan los 364 días y no únicamente en el 10 de mayo, y no únicamente en el tercer domingo del mes de junio. Es importante una relación que debe existir entre el padre para con los hijos. Muchas veces nosotros también como padres hemos perdido ese papel. En la Biblia empieza a hablar de los hombres, de los patriarcas. Los patriarcas eran los jefes del hogar, eran los jefes de la familia. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos le rendían el respeto que se debía. Pero ¿qué ha pasado? Al pasar de los años se ha perdido ese lugar. Muchas veces nosotros somos culpables porque hemos perdido un lugar tan importante. Como les digo ahora, la mamá ha ocupado ese lugar que antes ocupaba el padre. Ahora te ofenden, te insultan y mencionan a tu mamá en ese insulto. Hay gente que se ha atrevido a matar porque alguien se atrevió a insultarle a su mamá. Así de grande es el afecto o el amor que se tiene, la relación que existe de un hijo a una madre. Pero ¿qué hay del padre? ¿Qué hay del padre? ¿Qué hay del papá? La palabra del Señor nos da instrucciones a nosotros. Si el mundo, los que no vienen a la iglesia, los que no asisten a la iglesia, ellos no respetan a sus padres, ese será el problema de ellos. Pero de nosotros como cristianos tenemos que honrar a nuestros padres. Así que es el quinto mandamiento en el orden en que lo dio el Señor. Cuando se lo dio a Moisés, es el quinto mandamiento. Pero cuando el Señor lo volvió a repetir, dijo: honra a tu padre, honra a tu madre, porque es el principal mandamiento con promesa. Fue el quinto cuando se lo dijo a Moisés, pero tomó un lugar importante. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento de todos los mandamientos que se dio, y fue el primer mandamiento que lleva promesa. ¿Cuál era la promesa de ese quinto mandamiento? Para que tus días se alarguen. Esa es la promesa del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Qué hay de aquellos que han deshonrado, que no han obedecido? La vida se les ha acortado. Vamos a ver nuestra Biblia en Proverbios capítulo 23. Vamos a hablar de la relación que debe existir entre un padre a un hijo y de un hijo para con el padre. Aleluya. Proverbios capítulo 23. Aleluya, amén. Versículo 22. Aleluya. Proverbios capítulo 22. Aleluya. Capítulo 23. Versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor: Sí. Proverbios capítulo 23, dice la palabra del Señor en el versículo 22: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él.
Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te engendró. Oye a tu padre, aquel que te engendró. En Efesios capítulo 6 dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahí sí marca que debemos prestar el mismo respeto, la misma honra tanto a papá como a mamá. Y acá nos dice, pero aquí sí destaca, dice: oye a tu padre, aquel que te engendró. Oye a tu papá, oye a aquella persona del cual llevas la misma sangre. Óyelos. Es importante prestarle atención al padre. ¿Por qué? Porque el padre ya ha vivido, ya está experimentado, ya ha pasado por muchos sufrimientos. La vida le enseñó a través de golpes, a través de sufrimientos. Entonces dice: tú tienes que oírlo, tienes que oír a tu padre, tienes que oír, prestar atención a lo que él te dice. Y también dice: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El desoír al padre, el no prestar atención al padre y el menospreciar a la madre, o aún en casos extremos, hay hijos que se avergüenzan de sus propios padres. Hay hijos que no quieren ir junto a sus padres porque se avergüenzan por cómo hablan, por cómo caminan, por cómo visten, y se avergüenzan de ellos. Dice la palabra del Señor: tú tienes que oír al padre, y cuando envejeciere, ya cuando sea viejito, cuando quizá ya no pueda caminar con la misma prisa o la misma velocidad que tú, dice: no lo menosprecies. No creas que vale menos por el hecho de que esté viejito. No creas que vale menos por el hecho de que ya no está tan joven. Él todavía vale. Dice: no le menosprecies, no le disminuyas el valor que tiene como padre. Tú tienes que oír, no tienes que desoírle, no tienes que menospreciarle, tienes que aún apreciarle más. Apreciarle más. No debemos avergonzarnos de nuestros padres. Si el cabello se le tiñó de blanco, dice que debemos honrar las canas. Debemos honrar las canas, respetarlos. También dice la palabra del Señor que dice: maldito aquel que no honrare a padre y a madre. Fíjese qué tan fuertes son estas expresiones. Es una maldición el no honrar a papá. Es una maldición el no honrar a mamá. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántos hijos viven una vida maltratando a papá? Viven una vida maltratando a mamá. Pero se les olvida que ellos también van a crecer. Se les olvida que un día también van a envejecer. Y aquello que sembró con sus papás, lo va a cosechar ahora con sus hijos. Esa es la maldición a la que se refiere. Será maldito aquel que deshonra a papá, será maldito aquel que deshonra a mamá. Dice que la maldición va a la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación por deshonrar a papá. Pero también dice el Señor que la bendición también trasciende hasta la cuarta generación. Entonces, ¿cuál decisión es la que debemos de tomar? Honrarlo. ¿Para qué? Para que nuestros días se alarguen, para que nuestras generaciones también sean benditas. Para que nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos y bisnietos, puedan ellos tener parte en la bendición que el Señor ofrece. Dice: será maldito aquel que deshonra a padre, será maldito aquel que deshonre a madre. Entonces nosotros debemos preocuparnos por honrar a nuestros padres. Dice uno de los proverbios que el tener padre y el tener una madre es una honra. Es una bendición que tenemos de parte de Dios. No todos los que estamos aquí pueden tener el gusto de decir: yo tengo un papá. No todos los que estamos aquí podemos decir. Hay algunos aquí que ni siquiera conocieron a su papá. Y por eso dice la palabra que es una honra para nosotros el tener a papá, el tener a mamá. Es una bendición de la cual debemos estarle agradecidos al Señor. Debemos preocuparnos. ¿Por qué?
por oír, por prestar atención a lo que dice. Y aun cuando esté viejo, aun cuando ya envejeciere, dice, no debemos menospreciar. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esto es lo que debemos procurar nosotros como hijos. Como hijos voy a procurar la verdad, voy a procurar la sabiduría, voy a procurar la enseñanza y la inteligencia. Porque haciendo uso de la verdad voy a ser una persona justa. Y siendo una persona justa, dice el versículo 24, mucho se alegrará el Padre del justo. Es por eso que tenemos que amar la verdad. Porque el Padre, dice, se alegrará de un hijo justo, de un hijo que habla verdad, de un hijo que practica verdad. Y dice, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te engendró. Eso es lo que debemos procurar nosotros como hijos. Que ellos se sientan bien, que se sienten bien de tener un hijo justo, de tener un hijo que ha obtenido la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hace rato mencionaba uno de los niños que el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre. Pero también dice, está el otro hijo, el hijo necio es tristeza. El hijo necio, en vez de causar alegrías, en vez de causar contentamiento, dice que causa tristezas, causa dolor, causa desvelos, les causa el sufrimiento a sus padres. Por eso Proverbios capítulo 23 dice, oye, no lo menosprecies, y aun cuando ya envejecieren, no lo menosprecies. Sígueles teniendo el mismo respeto, sígueles teniendo el mismo amor, el mismo valor. Había una reflexión, dice, cuando yo tenía 3 años, papá era un héroe. Cuando yo tenía 6 años, cuando crezca yo, voy a ser como mi papá. Cuando tenía 9 años, dice, papá sabe muchas cosas, pero no lo sabe todo. Cuando empezó a cumplir 15, dice, papá no sabe nada. 20 años, papá es muy anticuado. Llegó 30 años y dice, ¿qué razón tenía papá? Tenía 40 años, ¿cómo resolvería papá este problema? Pasaron los años, cuando tenía 50 años, dice, ¿cómo hubiera resuelto papá este problema? Más de 50 años, ¿cómo me hubiera gustado que papá estuviera en este momento para que me diera consejos, para que me diera instrucciones de cómo resolver este problema? ¿Cómo van pasando los años y creemos y lo vamos menospreciando? ¿Y sabe hasta cuándo se vuelven a apreciar? Cuando ya no están. Cuando están allá en los campamentos fúnebres, allá donde están en las tumbas, ¿qué razón tenía papá? ¿Cómo resolvería papá este asunto? ¿Cómo resolvería papá este caso? ¿Cómo lamento no haberle prestado atención cuando él estaba con vida? Y empiezan los lamentos, ¿por qué? Porque en el tiempo, cuando se podía, no se prestó atención. Y dice en Proverbios capítulo 2, oye a tu padre, aquel que te engendró, no lo menosprecies, antes por el contrario, aprécialo más. Aprécialo. ¿Por qué? Porque también sus días están limitados igual que todos nosotros. Sus días están limitados y viene un día en que ya no van a estar con nosotros. ¿Y de qué va a servir lamentarnos? ¿De qué va a servir estar llorando si cuando estaban con vida no les oímos? Si cuando estaban con vida no les apreciamos, si cuando estaban con vida los menospreciamos. ¿De qué va a servir llorar? ¿De qué va a servir quejarnos si ahorita que están en vida no le prestamos la atención de vida? Tenemos que honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. La promesa es muy clara, para que te vaya
vida. ¿Por qué no nos ha ido bien? ¿Por qué en vez de que las cosas nos salgan bien nos están saliendo mal? Todo radica en no obedecer a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días se alarguen. ¿Sabe quiénes son en qué país son las personas más longevas? De Japón. Son las personas que viven por mucho más tiempo. Pero ellos están acostumbrados a una disciplina. Llevan una disciplina toda su vida de respeto hacia los mayores, de respeto hacia los padres. Quizá ignoran lo que dice la palabra del Señor, pero sin embargo están cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor. Hónralos, honra a tu padre, honra a tu madre para que tus días se alarguen. Ellos están cumpliendo aún inconscientemente la palabra del Señor y han recibido la bendición de que sus días se alarguen. Y aquí con nosotros, ¿quiénes son los que mueren en accidentes automovilísticos? Son los jóvenes. Una de las causas más grandes de muerte son los accidentes automovilísticos. ¿Y quiénes son los que mueren? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque deshonraron a papá, porque deshonraron a mamá, porque papá le decía: no tomes, no fumes, no vayas con este amigo, no vayas con este otro, y desobedecieron y mueren en accidentes automovilísticos. Todo por deshonrar a los padres. La palabra del Señor se cumple, tiene cumplimiento en eso, por eso a nosotros nos invitan, nos dicen: honra, óyelo, aprecia. Hay quienes no lo tienen, hay quienes lo tuvieron y ahorita ya no están. Pero nosotros que lo tenemos, todavía podemos darle gracias a Dios por ese Padre que nos ha dado. Podemos darle gracias a Dios por el Padre, podemos hacer que nuestros padres se sientan bien, que se alegren, no causarles tristeza. Como dice que el hijo necio es tristeza. Es tristeza. Al rato los padres están llorando, al rato los padres se sienten tristes porque sus hijos no le hacen caso. Al rato lloran porque sus hijos no están aquí. Al rato lloran porque sus hijos no están en su casa. Al rato lloran porque sus hijos, la familia de sus hijos se está destruyendo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta sabiduría, nos falta inteligencia, nos falta enseñanza. Dice, nos falta oír a nuestros padres. Oírlos. Quizás está muy viejito, quizás sus ideas piensen que sean muy anticuadas, sin embargo, oye, tienes que oír. La Biblia nos habla de también, vemos que decía que hay maldición para aquel que no honra a su padre y para aquel que no honra a su madre. El primer caso de deshonra lo encontramos en el libro de Génesis, cuando había pasado el diluvio universal. Desciende Noé y toda su familia, que fueron los únicos que fueron salvos. Dice que Noé se embriagó y quedó dormido. Uno de los hijos de él, llamado Cam, dice que miró la desnudez de su padre. Miró la desnudez de su padre y la divulgó. Y fue y le dijo a sus hermanos de la desnudez de sus hermanos. Y los otros, sus hermanos, dice, al darse cuenta de esta situación, de espaldas se fueron hasta cubrir a Noé. Resulta que Noé se levanta y se da cuenta, dice, de lo que había hecho Cam, de la deshonra la que Cam había hecho para con él, y lo maldice. Y le da una maldición. Y una vez que lo maldice, fue maldito él. Toda su familia, toda su generación, hasta la fecha de hoy, esa generación, la generación de Cam, los hijos de Cam, los nietos de Cam, forman parte del país más sufrido hoy en día. Los descendientes de Cam son aquellos que ahorita no tienen agua para tomar, son aquellos que se están muriendo de hambre allá en África. Son los descendientes de Cam. Por eso dice, maldito aquel que no honrare a padre ni a madre. Deshonrar a Noé. Y eso le trajo maldición, y hasta la fecha hoy ese país está sufriendo el resultado de la deshonra. La Biblia también nos habla de Absalón, el hijo del rey David. El hijo del rey dice que andaba conforme
al corazón del Señor. El rey que danzó, que no le importó danzar delante de una multitud, dice que él tuvo un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo que lo deshonraba, que lejos de hacer que él se sintiera bien, hacía todo lo contrario. David había peleado con el gigante Goliat. David había peleado con filisteos, había peleado con otros reinos y los había ganado. Pero ahora ya no se trataba de pelear con enemigos, ahora se trataba de pelear con su propio hijo. Su propio hijo empezó a maquinar cómo tumbar al rey David del trono. Empezó a planear cómo matar, cómo asesinar aún a su propio padre. Buscó de muchas maneras, formó su propio ejército, tenía aún su propio consejero para combatir con su propio padre. Un hijo que le causaba problemas, un hijo que le causaba sufrimiento. Vamos a ver cuando murió Absalón, ¿qué dijo David? 2 Samuel capítulo 14. Segundo de Samuel capítulo 14. ¿Cómo se comportaba Absalón para con su papá? Dice, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio la cara del rey. Segundo de Samuel 14, versículo 28. Estuvo Absalón. Absalón estaba en la ciudad donde estaba su papá. Dice, ¿por cuántos años? 2 años. Estaba en Jerusalén, donde estaba el palacio del rey. Dice que estuvo 2 años. Son 365 días por 2, son más de 700 días. Dice, y no vio la cara del rey. Estaba en el lugar donde vivía su papá y no fue a verlo. ¿Se repetirá el caso hoy en día? Hay quienes no ven a sus papás, hay quienes no los visitan con frecuencia. Dice que estuvo 2 años y no fue a verlo, y no miró a su papá. Hoy en día hay hijos que no visitan a sus padres. Hoy en día hay hijos que no le llaman a sus padres. 2 años estuvo este hombre allí y no procuró ver la cara del rey. Entonces nosotros, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué enseñanza nos da? De que nosotros debemos procurar ver a nuestros padres, procurar verlos, procurar estar con ellos, platicar con ellos. Dice que él empezó a planear, aún su ejército quería matar al rey David y no podía porque el Señor estaba con el rey David. Una vez que iba por él, iba a asesinarlo, dice que el ejército del rey David atacó a Absalón, y Absalón era un hombre que tenía el cabello largo y aún iba en su asno. Dice que el cabello se le enredó en las hierbas, en las enramadas, y ahí murió colgado. ¿Por qué? Porque hay maldición para aquel que deshonra a su papá. Y aún el padre dice que él, cuando se enteró de la noticia, dice, ay Absalón, hijo mío, dice, ¿qué daría yo por que el muerto fuera yo? Dice el amor del padre para con el hijo, pero el hijo era un hombre rebelde, un hombre que no hizo caso, un hombre que deshonró a su papá. Llevamos el caso de Cam, hijo de Noé. El segundo caso, Absalón. El tercer caso nos habla también de Sansón, un hombre, un juez que Dios envió a Israel para librarlos de las batallas contra los filisteos. En cierta fecha, en cierto lugar, dice que estuvo y miró a una mujer que le agradaron a sus ojos, que le agradó a sus ojos. Regresa para con sus padres y sus padres dicen, pero ¿qué no hay en Israel mujeres para que tomes
por mujer, que vas con los filisteos y tomas mujer de ellas. Dice que a él no le preocupó, no le importó la opinión de sus padres. Él fue y tomó una de las mujeres de las filisteas. ¿Qué pasó con él? Los enemigos lo prendieron, lo amarraron, lo ataron, le cortaron el cabello, perdió la fuerza y murió. Por eso es muy claro y se cumple cuando dice: maldito aquel que deshonre a padre y madre. La palabra del Señor sí tiene su cumplimiento. Amén. Sí se cumple la palabra del Señor. Pero si nosotros hemos deshonrado a papá, si nosotros hemos deshonrado a mamá, aún estamos a tiempo de poderles pedir perdón, arrepentirnos del mal que hemos hecho. La Biblia también nos habla del hijo pródigo. Dice que quería irse lejos. La primera deshonra que comete el hijo pródigo es asesinar a su papá, considerarlo un muerto. Porque solamente puedes heredar, solamente puedes tomar posesiones de tu papá cuando está muerto. Solamente en esas circunstancias puedes hacer tuya la heredad.